las fases de la comunidad primitiva: el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Ahora vamos a especificar algunos puntos importantes. Por ejemplo, en el paleolítico es la época en la cual los hombres están desarrollando generalmente actividades como la caza, la recolección. Son economías de tipo depredatoria. El hombre peruano aquí solo depreda la naturaleza. Son depredadores, consumen la naturaleza. Ellos lo único que hacen es valerse de lo que encuentran en su medio, exterminan el alimento y continuarán buscando en otro lugar. Por eso acá se habla de que en este periodo el hombre de la tierra desarrolló una economía depredatoria o parasitaria, o también llamada una economía de subsistencia. Por ejemplo, aquí en la imagen se ve cazadores, van a matar al mamut, se lo comerán y cuando ya no exista carne, buscarán comida en otro lugar. Son depredadores nómades. Muy bien, entonces eso fue el paleolítico. Este paleolítico coincidió con una época que era la famosa era del hielo, conocido también como el Pleistoceno, el periodo en el cual sabemos que la Tierra estaba cubierto de capas de hielo por las olas o glaciaciones que vimos en la clase pasada en Historia del Perú, ¿verdad? La última glaciación en América fue la glaciación de Wisconsin. Y para la zona del Perú, la última glaciación se llamó glaciación de Lauricocha, porque venía del Polo Sur, esa ola de frío. Entonces el Paleolítico coincide con un contexto climático de la Tierra, que era el Pleistoceno o la era del hielo. Pero miren lo que va a pasar. La era de hielo o Pleistoceno estaba terminando, llegó a su pico, ¿no? Llegó al pico, a la cima, y empieza a terminar el Pleistoceno. Se va el frío. Y cuando se está yendo el frío, ¿qué genera eso? Que la naturaleza, el clima va a cambiar. La geografía del mundo y de la Tierra va a cambiar. Si antes el mundo estaba pues con gran cantidad de capas de hielo, eso va a cambiar en esta etapa que se llama el Mesolítico. Vamos a ver, por ejemplo, acá en la imagen, en el Mesolítico ya existen pocos glaciares y eso genera que la tierra puede ser cultivable, ya no hay hielo por todo lado. Entonces, en el Mesolítico, por ejemplo, los hombres empezaron a iniciar con los cultivos de las plantas. Además de ello, muchos animales que eran de la era de hielo o Pleistoceno, en esta época del Mesolítico empezaron a desaparecer, a extinguirse, ya no se adaptaba. Lógicamente, eso empujó a que el hombre tenga que buscar nuevas formas de conseguir comida. Por eso se fue a esta zona, que es tierra fértil, porque las capas de hielo ya van desapareciendo, ya que la tierra está cambiando. Esto es el Mesolítico, la época en la cual los hombres todavía viven con algunos animales. Miren, en la parte final al fondo se ve un mamut, ¿ves? Pero es uno de los pocos que está sobreviviendo, porque muchos animales irán extinguiéndose poco a poco. Por eso acá el hombre, por esa necesidad y porque ahora la geografía se lo permite, ya que no está todo congelado, puede iniciar un cultivo en estas tierras que son relativamente fértiles. Eso fue la época del Mesolítico. Entonces, el frío se va y se está iniciando, pues, lógicamente, el calor, el calentamiento. Aquí ellos son semiproductores, están iniciando con la producción, ¿verdad? Sí, ahí me dice Luz, profe, ahí se ve un mamut. Claro, al fondo acá se ve un mamut, ¿ves? Justamente lo que le decía, ¿no? Acá hay que entender que los mamuts existen todavía, pero están desapareciendo, quedan pocos. ¿Por qué? Porque miren cómo está la geografía. Se está descongelando la tierra. Por eso ellos están empezando a producir, pero no producen totalmente. Por rato siguen cazando. Ellos siguen cazando animales que encuentran, pero también están iniciando la producción. Por eso se le llama la época de los semiproductores. Y como yo les mencionaba, el clima ha cambiado. Por ejemplo, si se va el frío, ¿qué se está iniciando en la Tierra? En la Tierra se está iniciando, ¿qué cosa? El calentamiento. ¿Cómo se llama eso? El Holoceno. Justamente lo que me están preguntando, ¿verdad? Por el chat, es correcto, Ricardo, es correcto, Josué. Acá se está iniciando el Holoceno. ¿Se dan cuenta? O sea, en el Mesolítico se inicia el Holoceno. ¿Qué significa esta imagen? Esta imagen significa que los glaciares, las capas de hielo, se están descongelando. La Tierra se está descongelando. Hay poco hábitat para estos animales. Los mamuts, por eso muchos no se van a adaptar a este nuevo cambio brusco de la naturaleza y van a ir extinguiéndose. Miren la gran diferencia, ¿no? Entre el Pleistoceno, la vida de un mamut, y el Holoceno.
Muchos de estos están trasladándose a lugares quizá donde encuentran algo de frío para no morir. Y así como ellos se van a un lugar que es propio de su hábitat, los hombres de la Tierra también lo van a hacer. Entonces, en el Mesolítico se está iniciando, en este caso, vamos a silenciar, ya, ahora sí. En el Mesolítico se está iniciando la era del calor y se está terminando la era del frío, ¿no? Se inicia el Holoceno y se termina el Pleistoceno. Entonces acá el clima es variado, ¿no? Por rato se siente un poco de frío, por rato se está iniciando o se observa los rayos solares. Es algo inestable esta época, por eso se llama un periodo transitorio. Y luego tenemos ya el periodo de Neolítico. En el Neolítico ya estamos en un calentamiento total, en un Holoceno total, y eso permite un mayor desarrollo de actividades productivas. Acá el hombre ya adaptó mejor su conocimiento a la naturaleza, ya conoce mejor todo lo que lo rodea, y es por eso que aquí ya está desarrollando nuevas actividades. Por ejemplo, vemos acá una niña que está criando animales, ¿no? En la parte final se observa algo de cultivos, es decir, acá el hombre ya produce a gran escala, ya conoce esa autonomía. Por eso acá hablamos que en el Neolítico son productores. Los peruanos y los hombres del mundo van a llegar a ese nivel, ¿no? A la producción. Entonces son las tres etapas de la edad de piedra. Vamos a iniciar de nuevo como un resumen. El Paleolítico es la época de la piedra antigua, el Mesolítico, el tránsito en el trabajo en la piedra, y el Neolítico. En el Paleolítico los hombres son depredadores, ellos consumen la naturaleza y esto coincide con el Pleistoceno o la era del hielo. En el Mesolítico son semiproductores, están empezando a cultivar, pero aún siguen cazando. Hay pocos animales, se están extinguiendo porque se está iniciando el calentamiento de la Tierra, llamado Holoceno. Y en el Neolítico, el hombre peruano ya se adaptó y el hombre de todo el mundo, de China, de Asia, de Egipto, de cualquier otro lugar, se adaptó. Y ahora ya justamente empieza a producir. De lo que antes era un parásito de la naturaleza, ahora en el Neolítico es un socio de la naturaleza, comparte con la naturaleza. Muy bien, entonces estas son las etapas de la prehistoria y la edad de piedra. No sé si acá hay alguna pregunta. Me dice, profe, ¿los Australopithecus existían en el Paleolítico? No. Los Australopithecus son considerados en una fase anterior. En el Paleolítico se inicia la historia del hombre y los Australopithecus no son considerados, en este caso, hombres. Son antepasados de los hombres. Están antes de la rama de la evolución. Claro, ellos son los llamados homínidos, ¿no? Una cosa es ser homínido y otra cosa es ser género Homo. Esto de los homínidos Australopithecus lo vamos a explicar ahora, no se preocupen. Acá lo importante es lo siguiente, que en el Paleolítico inician, en este caso, con los géneros Homo, ¿no? ¿Quiénes son los géneros Homo? El Homo habilis, el Homo erectus, por ejemplo, el Homo neandertal, etc. Los Australopithecus vienen de la rama de los homínidos. Una cosa es los homínidos y otra cosa es la rama de los Homo. Homínidos, ahí está el Australopithecus. Homo ya no está el Australopithecus. En el género Homo ya vienen los habilis, erectus y todos los demás. ¿Ok? Me dicen, profe, en admisión vienen los hombres antepasados. En admisión, lo único que te van a preguntar de los Australopithecus es acerca de la evidencia de la, en este caso, la mujer más antigua, que sería nuestra ancestra, conocida como la Lucy mitocondrial, ¿no? O la madre de todos, ¿no? Que era un Australopithecus, y que ella empezó la bipedistación, es decir, ella era una cuadrúpeda, se trasladaba en cuatro, los Australopithecus, e iniciaron el proceso de bipedismo, empezaron a trasladarse en dos pies. Eso es un cambio físico que inicia el proceso de la evolución, pero el Australopithecus no es considerado de la rama de los seres humanos, es un rasgo ancestral, por eso no pertenece al Paleolítico. En algunos materiales de academia o incluso algunos comentarios o algunas clases quizá, en el Paleolítico te mencionan al Australopithecus para darte una referencia de un antecedente, ¿no? Es decir, se inició todo con los Australopithecus porque ellos iniciaron la evolución, pero la historia lo hace el hombre, no lo hace el Australopithecus. El Australopithecus es un punto antes de que ya llegue a ser alguien hombre, ser humano, ¿no? O del género Homo. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar
acerca de la primera etapa de la edad de piedra, que es el Paleolítico, también conocida como la época de la piedra tallada, ¿no? Tenemos esta época conocida como la piedra tallada. ¿Por qué se le llamó así? Por la característica de cómo trabajaban la piedra para crear puntas de lanza. ¿Por qué es importante esta época del Paleolítico? Acá les pongo la importancia. Primero, porque es el periodo más largo de toda la historia universal o de toda la historia de la humanidad. Nosotros sabemos que en la historia universal tenemos varias etapas, ¿no? La edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, hay muchas etapas. Pero el Paleolítico, que pertenece a la época antigua, ¿no? Es en este caso la época más larga de toda la historia de la humanidad. Hasta ahora no es superado por otro periodo. Eso es su importancia. Otra importancia es que en esta época del Paleolítico se está produciendo la evolución del ser humano. Acá es donde se produce ese proceso de cambio físico, ese cambio psíquico que está haciendo el hombre para llegar al hombre moderno, al hombre actual o a lo que somos nosotros. Esto se está dando en el Paleolítico. Es por eso que cuando te enseñan en algún lugar sobre el Paleolítico, te mencionan a los Australopithecus, a Lucy, porque ella marca el génesis de todo este proceso evolutivo, ¿no? Y se le toma en cuenta como una referencia, como un antecedente, ¿ok? Muy bien. Ahora vemos justamente acá un ejemplo de una piedra tallada. Esto es un trabajo de piedra desarrollado por los hombres cazadores de la época del Paleolítico. Si nos percatamos de esta imagen, esta piedra al parecer tiene golpes por distintos lados para tratar de llegar a ser una punta y tratar de con esto lastimar o herir a un animal. Lógicamente, hoy en día podríamos hacer piedras con un mejor filo, quizá con un tallado perfecto, pero hay que tomar en cuenta que esto es la época inicial del hombre, cuando recién el hombre empieza a trabajar la piedra y a tallarla, ¿no? Para ir, está aprendiendo poco a poco el hombre. Ahora, en la época del Paleolítico, como es la época más larga de toda la historia, es muy compleja de estudiarla. Por eso el Paleolítico tiene tres etapas, tres momentos. ¿Cuáles son esas tres etapas o momentos? Hay que recordar, Paleolítico es paleo antiguo, litos viene de piedra, ¿no? Es la época justamente acá, de la piedra antigua. ¿Por qué se le llama la piedra antigua? Porque fue la primera forma que tuvieron los hombres de cómo tallar una piedra o golpear y generar una forma a una piedra. Por eso le llaman la época de la piedra antigua. Y este paleolítico, que es la época de la piedra antigua, tiene fases, tiene etapas. ¿Cuáles son las etapas? Primero, el paleolítico inferior, ¿no? En el paleolítico inferior, de manera clásica y tradicional, se menciona que estuvieron los Homo habilis y los Homo erectus. Acá vemos que recién los hombres empiezan a tallar la piedra, a hacer golpe en la piedra y generar lascas, ¿no? Piedras golpeadas, generando cortes, llamados lascas, algo que vamos a ver después. Y a lo cual se le va a iniciar o se le va a dar el término, como bien dice aquí su compañera Luz, peble culture. Es correcto, señorita Luz. Al inicio del trabajo en la piedra, que se va a dar en el paleolítico inferior por el Homo habilis, se llamará peble culture. Luego el paleolítico tiene una siguiente etapa, que es el paleolítico medio. En el paleolítico medio, de manera clásica o tradicional, se menciona el Homo neandertal, ¿no? El Homo neandertal es el que estaría acá. Es un hombre que tiene un mayor conocimiento, su capacidad craneana ha aumentado y le permite hacer cortes en la piedra con un mejor acabado. En este caso, Homo neandertal, ya tiene un pensamiento mágico, religioso sobre la vida, algo que vamos a detallar más adelante. Luego pasamos a la siguiente fase del paleolítico, que sería el paleolítico superior. En el paleolítico superior vamos a ver que destaca el Homo sapiens, ¿no? Como ya habíamos explicado en la clase pasada, en algunos libros o materiales de manera tradicional utilizan todavía el término Homo sapiens sapiens, ¿no? Algo que quizá para algunos ya no es adecuado. Por eso acá mencionamos el término Homo sapiens. Y un resto de este tipo de Homo sapiens fue encontrado en la zona de Francia, en la región llamada Cro-Magnon, el nombre de Cro-Magnon. ¿Y por qué este Homo sapiens se diferencia de los demás? Porque ya tiene un pensamiento más abstracto, es decir, puede practicar arte, ¿no? El arte es una forma de pensamiento abstracto, como bien dice Silva, ¿no?
Silva nos dice eso, Luz también nos dice el arco y la flecha, la Venus, etcétera. Muy bien, no se preocupen, jóvenes, que todo lo que ustedes me dicen lo vamos a ver acá, ¿ok? Lo primero que quiero que entiendan con este cuadro, donde acá sale también un hombre del Paleolítico superior que es un Homo sapiens, ya vemos acá distinto al Neandertal, se le ve más seguro, más confiado, ya sabe con seguridad lo que está haciendo, ¿no? Incluso se viste de una manera mejor, no para tan desnudo. El Homo sapiens también se caracteriza por eso, ¿no? Ya desarrollaba más lo que es una vestimenta, se cubría el cuerpo. Entonces, acá lo que quiero que entiendan es que el Paleolítico, que es la época inicial de la Edad de Piedra, tuvo fases y en cada fase vivieron distintos géneros de Homo, ¿no? Entonces, vamos a recordar, ¿no? Justo lo que hemos explicado, porque siempre es bueno hacer un resumen puntual. El Paleolítico es la época más larga de la historia universal, donde se está desarrollando la evolución del hombre, llamado piedra tallada o piedra antigua, porque están iniciando con el trabajo de una piedra. No tiene un fino acabado el tallado en la piedra. La palabra paleo es antiguo, litos viene de piedra. Y el Paleolítico tuvo tres momentos. En el Paleolítico inferior está el Homo habilis, el Homo erectus, y están iniciando con el tallado en la piedra. En el Paleolítico medio tenemos al Neandertal, que es un poco más conocido porque ya tiene una posición erecta o erguida y utiliza el fuego, por ejemplo. Y en el Paleolítico superior tenemos al Sapiens, Homo sapiens, o también llamado el hombre de Cro-Magnon. ¿Okay? Entonces, este es el esquema clásico general que se utiliza para entender el tema del Paleolítico. Hay que recordar que este tema del Paleolítico quizá tiene investigaciones muy profundas acerca de que en el Paleolítico inferior hay muchos géneros de Homo también. Por ejemplo, hay muchos géneros de Homo que acá no están en este esquema, como por ejemplo ustedes habrán escuchado del Homo ergaster o del Homo antecesor, o en este caso el Heidelbergensis, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de géneros Homo, pero estos que están aquí en el esquema son los que siempre debes tomar en cuenta cuando tú deseas postular a alguna universidad. Los demás géneros Homo sí pertenecen a ciertas ramas evolutivas, pero generan controversia y debate. Son controversia y debate, ¿ok? Acá me dice Luz de Victoria, profesor, ¿San Marcos considera que el Homo habilis fue el primer homínido que salió de África? No. San Marcos considera que el homínido, o en este caso el género Homo que sale de África, es el erectus, no el habilis, sino el erectus. Los habilis se mantuvieron, en este caso, en África, ¿ok? Muy bien. Y vamos a hablar justamente de los recorridos de ellos, ¿no? Por dónde fueron, por dónde viajaron, para poder comprender mejor. Entonces vamos a continuar. Ya tenemos este esquema general, ya saben, no quiero que se confundan profundizando tantos géneros Homo, porque lo único que les puede hacer es generar confusión cuando quieren estudiar y responder una pregunta. Vamos a hablar del Paleolítico en lo que es la piedra tallada, las características. ¿Cuáles son las características generales de todo el Paleolítico, ¿no? Que es la época de la piedra antigua? Por ejemplo, en lo económico, durante este periodo, en lo económico, los hombres de la tierra son depredadores, ¿no? Desarrollan la caza, la pesca, la recolección. En otros lugares cerca al mar van a hacer el marisqueo, ¿no? Recolectar mariscos, algo que también se dio aquí en el Perú, en los Andes, ¿no? De igual forma, en lo económico, durante el Paleolítico, existe la propiedad colectiva, como yo les había mencionado, ¿no? Lo que ellos fabrican, en este caso, las herramientas de piedra, son compartidas entre el colectivo por una necesidad. Todos deben estar armados para poder atacar a un animal. De igual forma, en este periodo no existe el excedente productivo. ¿Qué significa eso? El hombre, cuando recién aparece en el Paleolítico, no tiene un alimento seguro. Hay ocasiones en las cuales los hombres solo comen una vez al día, una vez a la semana, y por eso muchos se extinguen, muchos van muriendo. El nivel de vida en el Paleolítico era limitado, era pobre. Acá en el Paleolítico una persona difícil llegaba a la edad de los 30 años, era muy difícil llegar a esa edad, porque no había que comer. Muchos tenían problemas de, en este caso, desnutrición. Por eso se menciona en el mundo que los hombres del Paleolítico, en muchas ocasiones, al no tener alimento, ¿qué impulsaron? El canibalismo. Y eso no se ha descartado, ¿no? Ellos desarrollaban una economía muy radical. Con la justa conseguían comida, una economía de subsistencia, ¿no? Ahora, en lo social, vamos a ver cuáles son las características sociales. En lo social surge una organización que es la banda.
La banda es la primera organización social de la humanidad. Nosotros habremos leído quizá en algunas academias o materiales diferentes organizaciones sociales, como por ejemplo bandas, clanes, tribus, hordas, ayllus, jefaturas, etc. Hay muchas formas de organización social. La primera que surge con el género Homo es la banda. Ahora, de repente han escuchado acerca de las hordas. Las hordas son grupos de Australopithecus, por ejemplo. A ellos se les llamaba hordas. En cambio, las bandas hacen más referencia al género Homo. Por ejemplo, los primeros hombres de la Tierra se organizaban entre 15, 20 o 25 personas llamados banda. Y generalmente de esa banda, el más anciano es el que dirigía a la banda, porque tenía más años de experiencia. ¿En qué? Experiencia para saber qué animal pueden atacar, qué piedra pueden trabajar, cómo producir fuego, etcétera. Por eso, generalmente, los más ancianos son los que dirigían a las bandas, por la experiencia que tenían. También en la época del Paleolítico practicaron el nomadismo. Era normal que ellos siempre viajen de manera constante, ya que su alimento era escaso. Como ellos consumían rápido el alimento, tenían que buscarlo nuevamente en otro lugar. Y para poder protegerse en algunas ocasiones de la naturaleza, buscaban cuevas. Las cuevas fueron sus lugares de residencia. Por eso se hicieron llamar trogloditas. ¿Cuántos años aproximadamente vivían? Como yo les había mencionado, el nivel de vida era pobre, a veces llegaban a los 30 años. 30 años, 35 años, para aquel entonces ya era demasiado. Ya su cuerpo estaba desgastado, tenía rasgos de un anciano incluso, porque era poca la alimentación. Es por eso que practicaban canibalismo y se comían en muchos casos extremos a los heridos de lastimados por un animal o incluso a los bebés, ¿no? Era normal que aquí, en ocasiones complicadas, se comían a los bebés, porque eran indefensos y no podían defenderse, lógicamente. Entonces, eran situaciones muy difíciles, eran momentos muy críticos en el Paleolítico. Y vamos a ver acá justamente algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá vemos cómo el hombre de la Tierra en el Paleolítico tiene que luchar contra todo esto que lo rodea. Tendrá que cazar a un mamut, tendrá que enfrentarse contra el hielo, tendrá que tratar de subsistir en esta situación. Por eso no había comida de sobra, porque solo no va a poder contra este animal. Va a tener que, en este caso, organizarse. Para poder ganar un animal así en el Paleolítico, tendrá que organizarse, trabajar en conjunto. Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que acá en el primer modo de producción era necesario estar organizados. Y eso también es un problema, ¿no? Para que ellos puedan subsistir. Acá tenemos, por ejemplo, otra imagen. En esta imagen se refleja cómo ellos están viviendo en una cueva. Justamente les he dicho que ellos son trogloditas, viven en cuevas, y como se percatan acá desde la cueva, observan la naturaleza. Salen quizá a defenderse de algo que los podría atacar o una amenaza, ya sea un animal que se acerque. Para ellos la cueva en el Paleolítico lo era todo. Era su punto de refugio de la naturaleza. Ellos tienen miedo a todo lo que los rodea. Ellos cuando salen de la cueva van con inseguridad. No saben lo que pueden encontrar. Y por eso siempre van con una lanza en la mano, o con fuego cerca, o piedras en la mano. Y solo en la cueva se sienten un poco más seguros, agrupados. Son los inicios de la humanidad. Acá vemos una imagen de cómo ellos en el Paleolítico, para poder conseguir comida, trabajan de manera colectiva. Vemos acá una banda organizada, están acá cerca de un lugar donde viven, pero están cazando en otro momento a un mamut. Están organizándose y así en conjunto trabajar esta banda. Acá vemos otra imagen donde se observa uno de los animales que eran los más grandes para el hombre del Paleolítico, al cual ellos trataban de cazar y conseguir justamente el alimento, ¿no? Los famosos mamuts. Y acá vemos algo que ellos siempre acostumbraron a hacer en el Paleolítico, utilizar el fuego para espantar a los animales y trabajar en conjunto. Acá vemos más de una persona, organizado, acá hay organización. Acá se ve la organización del Paleolítico, trabajo colectivo, trabajo en conjunto, el uso del fuego, atacar a un animal, y van a hacer acá una técnica de caza conocida como no sé si alguien de repente por cultura general sabe acerca de cómo se llamará esa técnica de caza que vemos en la imagen. A ver, ¿alguien sabe cómo se llama esa técnica de caza? Tiene un nombre bien particular. Desbarrancarlo. Pobre Manny, dice Luz. Sí, tiene ese nombre, se llama el desbarrancamiento. Es un estilo de caza muy antiguo, el desbarrancamiento. Se podía hacer esto en zonas de África,
en zonas de Europa donde la geografía lo permitía, pero en zonas planas y llanas no podías hacer el desbarrancamiento. Pero como estamos en el Pleistoceno, hay glaciares, hay bloques de hielo, era posible hacer este tipo de técnica de caza. Empujar con el fuego al mamut hasta que se acerque a un barranco, un abismo, y este mamut caiga en el abismo. Y con la caída, simplemente con la caída, sus huesos se fracturan, no va a poder pararse y va a estar prácticamente tirado en el piso, y ellos bajan y con el fuego lo rematan, con las lanzas lo rematan. Miren, ¿eh? Así ganaban a un gran animal, porque solo atacándolo de manera directa era complicado. Por eso ellos hacían eso, ¿no? El famoso desbarrancamiento. En cambio, en el Perú utilizamos otro tipo de técnicas de caza, ¿no? Que consistía en rodear al animal, ¿no? Porque no eran tan grandes como el mamut. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba esa técnica de caza andina? Que era rodear al animal, ¿se acuerdan? El chaco, es correcto, el chaco. Muy bien, entonces ya sabemos que en el mundo se utilizó el desbarrancamiento y en los Andes centrales o en el Perú se utilizó el chaco, como dicen todos ustedes aquí, es correcto. Muy bien, entonces hasta acá tenemos estas características, muy bien, lo dice Luz, hola y excelente José, muy bien, acerca de las características del Paleolítico. Ahora vamos a hablar acerca un poco de antropogénesis, porque hay cosas curiosas acerca del hombre, ¿no? Cómo empezó a evolucionar y todo esto. Antropogénesis, ¿qué es antropogénesis? Es la forma de entender la aparición del hombre en la Tierra. Como dice el concepto, es el estudio científico, racional y objetivo acerca del origen del hombre. ¿Cómo apareció el hombre? Nosotros, si nos guiamos por lo religioso, bíblico, el hombre es producto de la creación de Adán y Eva, de un soplo divino, de un pedazo de barro y la costilla de Adán salió Eva. Pero si buscamos una explicación científica objetiva, ¿no? Entonces vamos a hablar de que antropogénesis se encarga de eso. Profesor, se me hace más complicado. No, claro, no hay problema, joven. Ustedes pueden utilizar su micrófono y así la pregunta la escuchan todos. Sara, puedes escribir, háblame por micrófono, no te preocupes. Si deseas ahorita o luego. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ya está bien, Sara, no te preocupes. Luego escuchamos tus preguntas. Muy bien, entonces decimos lo siguiente. Antropogénesis es el estudio científico, racional y objetivo acerca del origen del hombre. Acá vemos un cuadro evolutivo, la evolución del hombre. Claro, este cuadro evolutivo que estamos viendo, sí, cualquiera puede utilizar su micrófono, no hay problema. Como somos un grupo puntual, podemos utilizar el micrófono en vez de estar chateando, si desean ustedes, ¿ya? Solamente me dicen, profesor, una pregunta y yo me quedo callado, ¿ya? Y así hacemos una interacción más rápida. Claro, porque ustedes son mi salón favorito, pues, solo por eso. Muy bien, entonces vamos a continuar. Acá tenemos un cuadro de la evolución, ¿no? Tenemos acá el homínido ancestro, el ancestro común, ¿no? Y de acá surgen distintas ramas, ¿te das cuenta? Por acá sale una rama que es la rama de los chimpancés, ¿no? Luego por acá tenemos otras ramas y acá vienen los famosos Australopithecus. Miren, acá está la rama de los Australopithecus. Los anamensis, los afarensis, llamados así, encontrados en la zona de África. Anamensis, afarensis son términos usados por la región de África encontrados. Unos en el norte de África y otros en el sur de África. Ahora, luego de ese cuadro, muy bien, claro, me estaba hablando de Lucy, que es una afarensis. Claro, Lucy, la famosa madre de todas, o la Eva mitocondrial, que es un Australopithecus afarensis. Acá estaría Lucy. Luego de acá siguen avanzando otras ramas, ¿se dan cuenta? Acá tenemos otra rama de los robustus, el Boisei, el hombre de Boisei. Luego tenemos a la derecha otra rama de Australopithecus, continúan avanzando. Acá están los africanos, que es otra rama de Australopithecus. Sigue avanzando la rama y luego se desvía a la derecha para los Homo habilis. La rama continúa y para la izquierda se deriva para los erectus. Y para la derecha se abre otra rama que se divide a su vez en dos. Los Neandertal a la derecha y los Sapiens a la izquierda. Es decir, son distintas ramificaciones. Por eso hay que entender algo muy importante. La evolución no fue un proceso lineal. La evolución del hombre no es un proceso lineal. No es que después del afarensis sigue el africanos y luego sigue el habilis y luego sigue el erectus. Es lineal. No es lineal, son ramas distintas. Se van abriendo en familias distintas. Entonces, ese es el gran detalle y lo que tenemos que entender de una vez acerca de la evolución del hombre. Recuerden, la evolución del hombre es un proceso ramificado, no es un proceso lineal. Eso hay que entenderlo y eso te podrían preguntar en un examen de admisión, ¿no? Según las investigaciones, se concluye que el proceso de evolución del hombre fue un proceso y te ponen alternativas, ¿no?
te ponen en este caso holístico, que es en este caso circular, ¿no? Te ponen lineal, transversal, paralelo, etcétera, ¿no? Mencione lo incorrecto. ¿Qué cosa es lo incorrecto? Que no es lineal, ¿no? Es ramificada el proceso de la evolución del hombre. Ahora, este cuadro que yo les acabo de mostrar aquí en la pantalla es un cuadro simple, es un cuadro puntual, es un cuadro que a ti te puede servir para entender este tema y postular a un examen o responder exámenes de admisión. Pero nosotros sabemos que hay cuadros más complejos, que por ejemplo del habilis se abran más ramificaciones, del erectus se abren más ramificaciones, y de los australopithecus también, y de los neanderthals también. Entonces, eso ya son investigaciones actualizadas que dan a entender que la evolución del hombre es un proceso muy complejo, sino que aquí esto se utiliza más para el nivel de preuniversitario o academia, para poder responder preguntas de examen de admisión de San Marcos. Pero si queremos ver o comparar este cuadro simple, clásico, para un examen de admisión, con un cuadro real de las ramificaciones complejas que hay en la evolución, lo vamos a ver en la siguiente imagen. Vamos a ver el árbol evolutivo actual, ¿no? Según las investigaciones últimas que se desarrollan. Y acá tenemos el árbol evolutivo actual. Si nos damos cuenta, es mucho más complejo de lo que quizá nosotros podíamos entender, ¿no? Hay ramas distintas, ¿no? Tenemos acá un Homo ergaster, tenemos acá un Homo rudolfensis, un heidelbergensis, ¿no? Y también está el erectus, está el neandertal, está el sapiens, etcétera. Claro, ya se desanimaron algunos. José me dice, el anterior está mejor, claro. ¿Por qué el anterior está mejor? Porque es más puntual, ¿no? Es más conciso, ¿no? Es más simple. Este ya es una ramificación muy complicada, ¿no? Entonces, y dicen que álgebra es más difícil. Se dan cuenta que el proceso de la evolución del hombre es muy complejo, y acá te das cuenta de que la evolución del hombre no es algo lineal, son ramificaciones que se van abriendo una y otra, ¿no? Hasta que el hombre actual o moderno es el sapiens que está aquí. Aquí está el sapiens, el hombre actual y moderno, ¿verdad? Es todo un proceso muy complejo. Y acá tenemos otra rama también de los australopithecus. Por eso yo les decía, los australopithecus son una rama distinta al género Homo. Miren qué dice acá, el grupo Homo. Este es el grupo de los australopithecus. Por eso son ramas distintas. Pero todos iniciaron desde Lucy. Por eso dicen que Lucy está acá en un proceso anterior y de ahí surgieron los homínidos y los Homo. Pero los australopithecus, miren acá, cómo se han esparcido en otros grupos distintos. ¿Ya? Entonces, este es un cuadro actual de la evolución. ¿Hace cuándo se inició todo esto? Hace aproximadamente más de 100 millones de años. Y acá tenemos más o menos la escala, ¿no? Hasta la actualidad. El hombre, miran, casi un millón antes de Cristo, recién está el proceso de los Homo que conocemos como los Neanderthals, los Sapiens, etc. Muy bien, entonces vamos a resumir lo que hemos explicado, ¿no? Esto creo que ya lo resumimos, ¿verdad? Puntual, rápido. A ver, el paleolítico tiene característica económica, son depredadores, cazan, pescan, recolectan, la propiedad la comparten todo, todas las lanzas para todos, no les sobra la comida. En lo social, la primera organización social se llamó la banda, son nómades, se trasladan de un punto a otro y viven en cuevas. Vemos acá las imágenes de hombres en cuevas, trabajando de manera colectiva y utilizando el fuego como una técnica llamada el desbarrancamiento. Luego vemos acá la importancia de la antropogénesis. ¿Qué es antropogénesis? Es el estudio científico, racional y objetivo acerca de cómo aparece el hombre. Y acá tenemos el cuadro puntual y conciso de la evolución del ser humano, que se debe entender que es un proceso transversal, no es un proceso lineal, es un proceso muy ramificado. Y de igual manera tenemos aquí otro árbol evolutivo un poco más actualizado acerca de otros géneros Homo, y acá entender que los Australopithecus tendrán una rama distinta. ¿Cómo se comunicaban? Muy bien. Mientras fueron evolucionando, empezaron a emplear el lenguaje onomatopéyico, como bien dice Napa. ¿Y en qué consistía eso? En la imitación de los sonidos de la naturaleza, para tratar de emitir contenidos. Por ejemplo, si se venía algún peligro, si veían un tigre dientes de sable cerca, ¿qué hacían? Gritaban, por ejemplo. El grito era señal de alerta. El grito era señal de peligro. Un ejemplo me dicen, bueno, aquí no puedo gritar, jóvenes, porque no estamos en un salón, ¿verdad? Estamos en un aula virtual.
y de repente ustedes están ahí con su familia escuchando la clase, ¿no? Yo sé que esta clase lo pueden compartir ustedes con los que están ahí en su casa, en su familia, de repente un hermano, una hermana que también está postulando, de repente su mamá, su papá, porque todos podemos aprender por la vía virtual, ¿ok? Muy bien. Ah, ya dice que su familia está viendo la tele. Bueno, vamos a continuar. Peores cosas se escuchan, dicen. Bueno, ustedes son mi salón favorito, jóvenes, y porque son mi salón favorito, vamos a continuar la clase. A ver, entonces, este es el árbol evolutivo actual. Ahora vamos a explicar lo siguiente. El paleolítico por fases, ¿no? Hemos dicho que el paleolítico tiene 3 fases, ¿verdad? Son el paleolítico inferior, el medio y el superior. Vamos a comenzar con el paleolítico inferior. Aquí es donde aparece el Homo habilis, ¿no? Es considerado el primer hombre. ¿Por qué? Porque él es el que elabora herramientas. Como yo les dije, hace lo que es peble culture. ¿Qué es peble culture? El inicio del trabajo en la piedra. Él golpea la piedra. Golpea una piedra con otra. Cuando va golpeando la piedra, una con otra, se generan lascas. Son pedazos de piedra rotas y eso le permite cortar la carne. A esa forma de trabajo en piedra en lascas se le llamó cultura oldubayense, ¿no? Es un término que de repente ustedes pueden leer en alguna pregunta de academia o de repente cuando buscan cosas de internet van a encontrar este término, oldubayense. ¿Qué es oldubayense? Es el estilo de piedra que trabajaban los hombres homo habilis, en que consistía golpear 2 piedras y generar una lasca, o sea, una piedra cortada en 2 o partida en 2. ¿Dónde surgieron estos géneros de Homo habilis? Como se ve en el mapa, en África, en la región de África Oriental. En esa zona que es África Oriental, que comprende actualmente la región de Etiopía, Somalia, Kenia, Tanzania, etcétera, en esos lugares se han encontrado restos de Homo habilis. Este tipo de Homo. Acá vemos la imagen de un Homo hábil. Vemos que está golpeando 2 piedras. Está haciendo un trabajo llamado lascas. Intenta desarrollar en este caso un corte en la piedra para que le sirva para poder cazar, ¿no? Acá vemos un ejemplo. Vemos cómo hay 2 piedras que se han golpeado y se han roto, se han partido. Y esa piedra rota o partida le va a permitir a ellos cortar un pedazo de carne, por ejemplo, ¿no? Claro, ellos son los que están en esta región de África conocida como el Valle del Rif, ¿verdad? Es correcto. Hay que recordar que acá se le llamó el Valle del Rif, el lugar en donde los Australopithecus, ¿no? Que son los anteriores a los hábiles, empezaron a ser bípedos, trasladarse, y empezó el proceso de evolución, hasta que llegó el hombre, ¿no? El primer hombre, que sería el Homo habilis. ¿En qué se diferencia el Homo habilis del Australopithecus? ¿Alguien sabe en qué se diferencia el habilis del Australopithecus? ¿Cuál será la diferencia? Fabrica herramientas, claro, muy bien, excelente, Luz. El habilis ya está fabricando una herramienta. Los Australopithecus no. Los Australopithecus no modifican la naturaleza. Ellos lo único que hacen es el bipedismo, ese es su aporte de ellos. O sea, caminar, trasladarse sobre 2 pies, ¿no? Mientras que el habilis coge piedras y modifica las piedras, ¿verdad? Desarrolla lo que es, en este caso, el llamado trabajo de lascas, ¿no? Eso es algo muy importante en esta época, algo que ellos están desarrollando. Muy bien, ¿qué más? A ver, ahora vamos a hablar acerca de que en el Paleolítico inferior también aparece el Homo erectus, ¿no? Es otra rama de los géneros Homo, y el Homo erectus se caracteriza por ser el primer hombre en salir de África. Ojo, él es el primero en salir del continente africano. Él utiliza el fuego para poder protegerse de la naturaleza, calentarse en la era del hielo. Él está usando un lenguaje onomatopéyico, está emitiendo sonidos de la naturaleza, imitando el cantar de las aves, el rugido de las fieras, para tratar de dar mensajes comunicados. Y se han encontrado evidencia de este Homo erectus, llamado erectus porque él tenía una posición más erguida, más erecta al caminar. Por ejemplo, el habilis cuando camina, todos son bípedos ya, ¿no? El habilis cuando camina, camina un poco como con una joroba, como si tuviera una mochila cargando. El erectus no, camina un poco más erguido, más erecto, casi tratando de sacar un poco el pecho, ¿no? Eso le permite tener una mayor altura. Los Homo habilis, por ejemplo, como promedio medían 1,40 m, 1,50 m máximo. Los erectus ya llegan a una estatura un poco mayor, 1,60 m, ¿no? Casi un poco más.
1,65 m, casi 70. Tú dirás, profesor, yo mido así. Bueno, tienes esos rasgos del pasado quizá. ¿En qué lugares del mundo se han encontrado Homo erectus? Vamos a ver acá en el mapa. Tenemos la zona de África. Este es el Valle del Rift, donde estaban los Australopithecus y estos señores habilis. Pero el Homo erectus es el que sale de África. Por eso le decían el gran viajero. Miren hasta dónde llegó. Sale de África y ha llegado hasta esta zona de Asia. Se han encontrado huesos de Homo erectus en esta región que es China y en esta región que es parte de Indonesia. China, Indonesia. O sea, los erectus, miren todo lo que se trasladaron. No significa que un Homo erectus hizo el recorrido directo. No, 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 no. La familia de Homo erectus estaría viajando, saliendo del continente africano y así habrían llegado hasta ese lugar, ¿no? Salen de África. Es correcto. Sí, donde hay COVID ahorita, ¿no? A China. Se fueron hasta China. Vamos a ver acá justamente una imagen de Homo erectus. Acá vemos algo característico de los Homo erectus. Ellos que utilizan el fuego. ¿Por qué? Recuerden que el fuego no solo sirve para calentarse o para poner la carne más blanda. El fuego también servía para endurecer las puntas de las piedras. Y el fuego servía como un elemento cohesionador. Es decir, cuando ellos hacían una fogata, los erectus rodeaban la fogata. Era una manera de convocar una reunión, iniciar un proceso de compartir ideas u organización. Por eso también es importante el fuego. El fuego, en otras palabras, unía, ¿no? Eso es algo muy curioso. Muy bien, entonces es algo muy importante. Como yo les dije, se encontró en la zona de Java, en Indonesia, el llamado Pithecanthropus erectus, y en China, el Sinanthropus pekinensis, ¿no? Son restos humanos de Homo erectus. Entonces, el habilis y el erectus pertenecen al Paleolítico inferior. No hay que olvidarnos de eso, ¿ok? Muy bien, y luego vamos a hablar acerca aquí del Paleolítico medio. Y en el Paleolítico medio, ¿a quién vamos a ver? Aquí en el Paleolítico medio vamos a ver al famoso Neandertal, ¿no? Aquí estamos hablando de Neandertal. ¿Quién utilizaba un lenguaje aglutinante? Eso ya lo utilizan los sapiens Cro-Magnon, y se menciona que algunos Neandertal iniciaban con ese lenguaje combinado de palabras, el aglutinante. El Neandertal. Los Neandertal, por ejemplo, vamos a entender que utilizan un lenguaje articulado. Este lenguaje articulado también lo puedes considerar aglutinante, ¿no? Ellos son los primeros en realizar entierros, es decir, a su compañero lo entierran bajo una creencia. Vemos acá una imagen del Neandertal. Tiene rasgos similares a un hombre moderno, pero su rostro se le ve un poco más tosco, ¿no? Es un rasgo de un Neandertal. Hay que recordar, ellos son los primeros en realizar entierros. O sea, los anteriores, que son los erectus, por ejemplo, imagínate, estás con tu grupo de amigos erectus, son 5, están caminando, uno de ellos se muere, se queda en el camino. Los demás continúan, no lo van a enterrar, lo dejan ahí nada más en el camino, tirado en el piso, ellos siguen avanzando. En cambio, el Neandertal no, tiene un pensamiento de creer que la persona que ha muerto puede volver a nacer y van a hacer un sacrificio, en este caso una ceremonia, un rito ceremonial. Están teniendo un pensamiento mágico, religioso, una creencia divina en el más allá. Es por eso que acá se inicia, como bien dice Napa, un pensamiento religioso. No podemos decir que acá ya hay una religión institucionalizada, no, todavía no. Son los inicios de una creencia religiosa, creer algo poderoso, divino y mágico. Por acá me dicen que se le ve un poco más robusto, más fuerte. Es que su característica de ellos era pelear contra osos, por ejemplo. Por eso a esta época, ¿cómo se le llamó? La edad del oso, así se le llamó, porque era una característica que los Neandertal, siempre en Europa, por ejemplo, se enfrentaban contra los osos. Vamos a ver acá justamente el mapa y el lugar donde se ha encontrado Neandertal, ¿no? Se han encontrado varios Neandertal, pero el importante y conocido Neandertal, ¿no? Se encontró en el Valle del Tal. Esto queda en Alemania. Vemos que su recorrido es que ellos ya no están en África, sino que se encuentran en la región de Europa, en la zona de Alemania. Vemos acá justamente una imagen que refleja el por qué a esta época se le llamó la edad del oso. Los Neandertal, a estar un poco más organizados, al utilizar el fuego, lanzas, al comunicarse mejor, ellos eran capaces de enfrentarse contra los osos
expulsarlos de sus cuevas y así vivir. Es más, ellos a veces tomaban la cabeza de los osos y lo utilizaban como algo de culto. Ellos, por ejemplo, imagínense esta escena, van a matar al oso, la cabeza o el cráneo, el líder de ellos se pondrá el cráneo del oso como si fuera un casco de motocicleta y va a tratar de aparentar que ahora va a tener el poder de un oso y todos los demás lo van a respetar. Es un pensamiento religioso también. Por eso se menciona que los neandertal rendían también culto al oso, que era un animal considerado para ellos muy terrible, ¿no? Y acá vemos otra característica de los neandertal, ¿no? Vemos cómo están haciendo un entierro, una práctica funeraria. Vemos acá varios neandertal rodeando a alguien que acá ya está muerto, está echado. Si se dan cuenta, bueno, un poco se ve, está en posición fetal, porque creen que va a volver a nacer. Están tratando de hacer una especie de tumba o nicho, ¿no? Algo propio de los neandertal. Ellos cuando están rindiendo culto, en este caso al oso, ellos se creen incluso algunos descendientes del oso, por eso lo consideran su tótem, su animal sagrado. Entonces, acá estamos viendo ya pensamientos religiosos, algo que los erectus no tenían mucho. Leonardo sí, rinde culto al oso, lo considera su antepasado o un tótem, y está haciendo entierros humanos por la creencia en la vida después de la muerte. Muy bien. Ahora vamos a explicar acerca de la última etapa del Paleolítico, que sería conocido como el Paleolítico Superior, ¿no? Acá me están hablando de películas. Bueno, ahorita vamos a ver una película. Paleolítico Superior. El Paleolítico Superior es la tercera fase del Paleolítico, ¿ya? Por ahí me dicen, profe, pensé que el tótem era en el Mesolítico. No, el tótem es un proceso. En el Mesolítico hay tótem ya consolidados, pero todo se inicia desde el Paleolítico. Por eso la evolución y la creencia religiosa es un proceso. En el Paleolítico Superior, miren, es conocido también como la Edad del Reno, ¿no? De repente ustedes han visto muchos renos en algún momento, quizá, ¿no? En épocas de Navidad abunda bastante, ¿no? En otros lugares, claro, no en el Perú. En el Paleolítico vamos a ver acá al Homo sapiens, que es conocido también como el hombre de Cromañón, por ejemplo, y ahí tenemos una imagen de un Homo sapiens, ¿no? Es considerado el hombre moderno. Ella utiliza el arco y la flecha para poder defenderse de los animales y cazar. También utiliza arpones para cazar. Y también, miren, él ya está utilizando agujas. Es decir, ya está tratando de desarrollar una forma de confección de ropa más fina y más detallada al usar agujas, ¿no? Por eso el Homo sapiens, conocido como el hombre cromañón, es el hombre moderno, es el hombre actual. Vemos acá una, en este caso, representación de una familia de Homo sapiens cromañón, ¿no? Nos damos cuenta, los rasgos físicos ya son un poco mejor acabados, se acerca más a lo que sería un hombre actual, ¿no? La capacidad craneana es la que tenemos nosotros actualmente. Es decir, por ejemplo, este Homo sapiens cromañón, que parece que es un niño, si nosotros lo criáramos en nuestra familia como nuestro hermanito, llegaría al mismo nivel de inteligencia o capacidad craneana que tenemos nosotros, porque ellos son el hombre moderno, ellos son el hombre actual, somos nosotros. Una característica para entender que ellos ya tenían un grado evolutivo más avanzado es que su abstracción es mejorada. Por ejemplo, mediante el arte parietal. Ellos tenían la costumbre de pintar en las paredes de las cuevas. Vemos acá una escena muy conocida. Vemos acá una mujer, porque también lo hacían las mujeres en algunos casos, pintando. Vemos que acá se está pintando el techo de una cueva. Están pintando bisontes. Miren, es una pintura en el techo de la cueva. Este tipo de arte se llama arte parietal, porque están utilizando o las paredes o los techos. ¿Ya existían familias? Claro que sí. Ellos ya crean familias. En estas familias no se practicaba la monogamia. No, 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 no. Acá se maneja fuertemente una endogamia, por ejemplo, ¿no? Una relación completa entre todos, ¿no? Y acá, lógicamente, en estas familias, las mujeres son las que ayudaban a conocer tu procedencia. Es decir, gracias a la línea materna o a una mujer, tú podías saber de dónde venías, de dónde provenías. Porque la única persona que sabe quién es tu padre es tu madre, ¿no? Es por eso que acá la línea materna era muy importante para saber a qué familia pertenecías o tu ascendencia. Y quiero que entiendan esta imagen que está acá. Es un arte parietal. Es una mujer que está pintando el techo de una cueva. ¿Por qué lo hace? Porque trata de dibujar a los animales que ellos quizás se enfrentan y cazan.
tratan de ver cómo podrían incluso atacar a este animal o atrapar al animal. Es un pensamiento religioso también, es un rito religioso, ¿no? Una creencia religiosa. Ahora, esta pintura que está en el techo de una cueva, una pintura de bisontes que está en el techo de una cueva, es famosa. Se conoce como la pintura de Altamira, que queda en España. Esta es la famosa pintura de Altamira. Pintura en el techo de la cueva. Se parece a la Capilla Sixtina. Por eso, a esta pintura de Altamira de España se le llama la Capilla Sixtina del Paleolítico o de la prehistoria. Por acá me están preguntando, Romina me pregunta, si se cruzaron con los neandertales. Sí, hay evidencias de que los neandertales se cruzaron con los sapiens, pero al cruzarse se presume de que la combinación o la mezcla de entre los dos fue imposible por su código genético distinto. Pero en alguna ocasión leí un artículo en la National Geographic que hablaban acerca de que habían encontrado unos huesos que posiblemente tenían código genético, en este caso de un, vamos a llamarlo así, ¿no? Código genético de un cromañón y de un neandertal, ¿no? Son los códigos genéticos. Entonces, es por eso que hay teorías, ¿no? Que plantean que quizás los dos llegaron a tener hijos, pero no pudieron sobrevivir porque el código genético era totalmente distinto. Pero sí, se menciona que en algún momento existieron los dos y que los neandertales no pudieron convivir con los sapiens. Los sapiens les arrebataron su espacio, su alimento, y es por eso que no pudieron convivir, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá también, en este caso, otro tipo de arte que desarrollan los Homo sapiens, Cromañón. ¿Y qué tipo de arte es? Tenemos acá un arte que se caracteriza por tener estatuas o estatuillas, ¿no? Ese tipo de arte, ¿cómo se llama? A ver, el que está aquí arriba se le llama arte parietal o arte rupestre. Claro, es arte parietal, también llamado arte rupestre. Sí, es lo mismo, arte parietal o rupestre. Y aquí tenemos otro tipo de arte, que es el llamado arte mobiliar. ¿Qué es el arte mobiliar? El arte mobiliar es un arte que puede ser trasladado de un lugar a otro, es un arte movible, ¿no? Claro, esta imagen representa un culto a la mujer, ¿no? Es un culto a la fertilidad de la mujer porque se resalta bastante las zonas de reproducción de una mujer. No se ve mucho el rostro, pero sí se resalta las zonas reproductivas de una mujer. Es una estatuilla muy pequeña. Incluso esto encaja en la palma de tu mano. Es una estatuilla muy pequeña. Algunos pensaban que era una estatua grande, inmensa. No, es una estatuilla muy pequeña, tamaño de la palma de tu mano. Es el arte mobiliar. ¿Cómo se llama este arte mobiliar del Paleolítico? Se conoce como la Venus de Willendorf. ¿Qué cosa es la Venus de Willendorf? Es una escultura del Paleolítico que representa a una mujer ideal, ¿no? Para los hombres del Paleolítico, la mujer ideal es la mujer que tiene capacidad reproductiva. Ella es la mujer ideal, ¿no? Acá tenemos, de alguna manera, parte del recorrido que tuvieron los Homo sapiens o los Cro-Magnon por el mundo. Según esta imagen, los Homo sapiens Cro-Magnon no solo se encontraron en África, sino también llegaron a la zona de Europa, llegaron a la zona de Oceanía, se trasladaron por Asia e incluso, como se ve en la imagen, llegaron hasta América, hasta nuestro continente. Por eso nosotros ya sabemos. ¿Quién es el tipo de hombre que llegó al continente americano? Fue el Homo sapiens Cro-Magnon, ¿no? Él es el que... Y acá me dicen, profesor, entonces acepta más la teoría asiática. La teoría asiática es considerada la teoría más importante del origen del hombre americano, donde ya sabemos que los que llegaron fueron Homo sapiens Cro-Magnon del Paleolítico superior, ¿ok? Eso es correcto, es la teoría más aceptada. Muy bien, entonces hasta acá hemos hablado acerca de la evolución del hombre y de los Homo sapiens. Ahora quiero mostrarles a ustedes un pequeño video, ¿no? Acerca de cómo los hombres empezaron, en este caso, a evolucionar, ¿no? Un video así muy puntual. Quiero compartirles un video, ¿ok? Vamos a ver acá un pequeño video. Quiero que me confirmen si se observa la imagen de un video para darle play. A ver, quiero que me confirmen. ¿Se observa la imagen de un video para darle play? A ver, ¿se observa? Sí se observa. Muy bien, entonces vamos a correr con este video. Este video, de alguna manera, grafica el proceso evolutivo del hombre. Vamos a ver algunos Australopithecus que van a iniciar un bipedismo, ¿no? Y poco a poco empezarán a enfrentarse contra animales, tratando de crear herramientas, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. A ver, ¿qué me están escribiendo en el chat? Sí, vamos a comenzar, ¿ok? Un video rápido. A ver, silencio, por favor.
bien, jóvenes. Entonces, se observó el video, ¿verdad? Llegaron a verlo todos. No, no se congeló. No, no, no. Yo le he puesto pausa al video. Le he puesto pausa para poder continuar. ¿Sí? A ver qué me dicen por acá. Sí. Ah, y así vieron el video. Sí, claro. Sí, sí. Es un video un poco... Para algunos es conocido, ¿no? Algunos que les gusta divertirse por la red es conocido ese video, ¿no? Otros quizás nunca lo han visto. Pero ese video nos ayuda, en este caso, a conocer cómo el hombre, desde que estuvo en su proceso evolutivo, empezó a enfrentarse de manera constante contra la naturaleza y a tratar de sobrevivir, utilizando piedras, utilizando objetos, en este caso de madera, ¿no? Para sacar punta y filo, ¿no? Entonces es muy curioso eso. No se preocupen que luego les voy a dar datos acerca del video, incluso les voy a dar el link para que ustedes lo puedan ver completo. No se preocupen. Muy bien, entonces hasta acá tenemos el Paleolítico superior, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la siguiente etapa, que es el Mesolítico. El Mesolítico es la época en la cual estamos en un momento de transición entre la era del hielo y la era del calor, ¿no? Como se dice acá, ¿no? Es una transición del Paleolítico y el Mesolítico está ahí, ¿no? Vamos a dar paso al Neolítico finalmente, ¿no? Hay una corrección. Características. El Mesolítico, ¿por qué se caracteriza? En esta época vamos a ver que en lo económico surge la industria microlítica. ¿Qué significa eso? Que los hombres de la tierra van a empezar a tallar piedras, pero en menor tamaño, piedras más pequeñas. ¿Y por qué? Porque ahora ya no hay animales tan grandes que cazar, ya que en el Mesolítico, como la era de hielo se está terminando, muchos animales grandes se están extinguiendo. Por eso el hombre empezó a crear puntas de piedra, pero muy pequeñas, para cazar animales pequeños. A eso se le llamó la caza menor. En este caso, ejemplo, roedores, ¿no? El cazar roedores. Así como también aquí se inició la domesticación de animales y plantas en el mundo. Acá vemos un ejemplo de la industria microlítica. Estos son piedras muy pequeñas que le han sacado filo. Quizá no te das cuenta del tamaño real de esa piedra, pero acá hay una foto donde sí te vas a dar cuenta. Miren el tamaño de esa piedra. Incluso casi más pequeño que la uña. Eso es la llamada industria microlítica. Muy pequeña ese tipo de trabajo de piedra. Como yo les mencioné, en esta época ellos tienen una caza menor, es decir, cazan roedores, ¿no? Vemos acá justamente la imagen de un hombre del Mesolítico cazando un roedor, lo que podría ser un conejo en este caso, o una vizcacha andina, ¿no? Un roedor, ¿no? Esa es la época del Mesolítico. Sí, sí, eran trabajos de piedra muy pequeños, la industria microlítica. ¿Qué más? Vemos acá también la domesticación de animales. Hay que recordar que el primer animal domesticado por el hombre en la Tierra fue el perro. Y en muchas zonas del mundo hubieron distintas razas de perro. Por lo tanto, si tú eras un hombre que estaba en Asia, domesticarás al perro que estaba en esa región. Si tú eres un hombre que está en Alemania, domesticarás a un pastor alemán. Si tú eres un hombre que está por México, domesticarás un chihuahua. Si tú eres un hombre que estás en el Perú, domesticarás al perro calato, o sea, la raza de perro que esté en ese lugar, ¿no? Será tu animal que puedas domesticar. De igual forma, en la época del Mesolítico se habla acerca del periodo del, en este caso, matriarcado, ¿no? Es una época en la cual a la mujer se le dio mucha importancia. Acá vemos una escultura en piedra de la mujer, considerada la reina, la madre reina, así le llamaron a esta escultura, dando a entender que la mujer en el Mesolítico es considerada muy importante, ya que la mujer era fuente de vida, ya que la mujer te permitía conocer tu origen por línea materna, como ya les hemos mencionado, y ya que la mujer aprendió algo muy importante, el cultivo, ¿no? Es importante ya que la mujer logró desarrollar la llamada horticultura. Como la mujer observaba la naturaleza y desarrollaba la recolección de plantas, ella aprende eso. A este grupo humano de hombres se le llamó clanes. Acá surgen los famosos clanes. Era la agrupación de bandas. Y como se dice en la imagen, surge el matriarcado. Acá vemos otra imagen donde se ven personas desarrollando ciertos cultivos, pero también se ven hombres con lanzas. Es decir, acá están cazando, están domesticando animales, tenemos acá animales domesticados, incluso lobos, porque también hay que recordar que los lobos también fueron domesticados, y también tenemos, en este caso, la domesticación de cultivos o plantas, ¿no? Que es algo muy importante. Muy bien, entonces todo esto son las características del periodo mesolítico. Esto es el mesolítico en aquel entonces.
Ahora vamos a hablar acerca de otra característica y otra etapa. La última etapa conocida como el periodo del Neolítico, ¿no? Entonces, si te preguntan, ¿qué es el Neolítico? Es la época de la piedra pulida, es decir, la piedra que es mejor trabajada. Esa piedra mejor trabajada para que se convierta en la punta de una lanza de un cazador. Y acá tenemos justamente el concepto, ¿no? El Neolítico es el periodo, perdón, acá es incorrecto, ¿no? Acá hay una corrección, ¿no? No es el periodo de transición, es el periodo final de la edad de la piedra en la cual el hombre ya está desarrollando mejor actividades productivas. Por ejemplo, en lo económico, vemos acá que ellos impulsan la agricultura, ya desarrollan la ganadería porque ellos antes eran horticultores, ahora surge la agricultura. ¿Qué diferencia la horticultura de la agricultura? Que en la horticultura están iniciando con los cultivos, mientras que en la agricultura ya tenían un cultivo a gran escala, una chacra, una hectárea, y tienen ganado también. Y como tienen agricultura y ganadería, tienen alimento que sobra, es decir, tienen algo conocido como el excedente productivo. Eso es algo muy importante aquí, tener alimento sobrante o excedente productivo. Vemos acá justamente una imagen que refleja eso. Los hombres del Neolítico ya tienen ganado, acá vemos todo un ganado, tienen también desarrollo de cultivo, están acá cosechando, ¿no? Tienen un estilo de vida más organizado, hay un conjunto poblacional. A este grupo ya no se le va a llamar clan, a este grupo ahora se le va a llamar, en este caso, tribus. Es por eso que acá surgen las tribus, que es el conjunto de clanes. Y en esas tribus, lógicamente, hay un sector que tiene un mayor poder, una autoridad que tiene un mayor poder en las tribus. Estos hombres que ahora desarrollan agricultura y ganadería, como tienen excedente productivo, va a generar que ya no tengan la necesidad de ir de un lugar a otro lugar. Es decir, se van a volver sedentarios, se van a volver hombres o pobladores estables. Acá vemos la edificación de viviendas más fijas y más sólidas, desarrollo de agricultura, desarrollo de ganadería. Esto es un nivel de vida superior. Esto lo hace el hombre moderno en la época del Neolítico. Este conjunto comunidad se llama tribu. En la historia del Perú, a esta comunidad se le llamó el Ayllu. Y son sedentarios, ¿verdad? Son pobladores fijos. Todo gracias a qué actividad? Todo gracias a impulsar la agricultura y la ganadería. ¿Por qué llaman en esta época a la agricultura y a la ganadería revolución neolítica o agrícola? Porque cuando el hombre empezó a hacer agricultura y ganadería, y empezó a tener comida que sobra o excedente productivo, el excedente productivo generó que su forma de vida cambie de manera total. Ejemplo, se volvió sedentario. Otro ejemplo, tiene un lugar fijo para vivir. Otro ejemplo, entre ellos empezarán a pelearse, unos se considerarán más superiores que otros, aparecen clases sociales. Otro ejemplo de cómo cambió su vida. Ellos van a tener la necesidad de hacer guerras, enfrentarse contra vecinos por más tierras, porque quieren mayor riqueza. Nace la guerra, nace el robo, nace la creencia en un sacerdote que es el jefe de todos, que conversa con los dioses, surge la propiedad privada, porque hay personas que se apoderan de lo que sobra solo para ellos, se apropian, y eso se convierte en una propiedad privada. Es decir, todo el mundo, toda la sociedad del hombre cambió a raíz de la agricultura y la ganadería. Es decir, a raíz del excedente productivo, generó grandes cambios en el mundo. Y vamos a ver acá una de las características de los hombres del Neolítico. Tienen como característica, ¿no?, el hacer viviendas también de madera, llamados palafitos. A ver, acá me pregunta Luz de Victoria, ¿diferencia entre clase y estamento, profe? Ah, muy bien. El término clase es un término usado para referirse a un grupo humano que tiene una propiedad en riqueza, ya sea tierras, dinero, etcétera. Esa es una clase. Tú puedes ser de clase alta o de clase baja, pero si tú eres de clase baja, imagínate que no tienes tanta comida, si haces una guerra, consigues tierras y te vuelves de clase alta. O sea, puedes cambiar de situación. De lo que eras clase baja, pobre, puedes llegar a ser clase alta, rica y adinerada, con más tierras, más comida o más ganado. En cambio, los estamentos, ¿qué son? Los estamentos son formas de dividir a la sociedad bajo un mandato divino. Es decir, tú vas a ser pobre o de clase baja porque Dios así lo ha establecido desde tu nacimiento. Y tú no puedes querer cambiar tu destino a ser un hombre rico o de otra clase social, porque Dios ya decidió tu destino. Tú has nacido para ser pobre y para trabajar.
mientras que otros han nacido para ser ricos y gobernar. Dios así lo quiso. O en este caso, su realidad siempre va a ser así, no va a cambiar. Eso es una sociedad estamental, es una mentalidad estamental. Y eso ocurrió en el mundo durante la Edad Media o feudalismo, cuando se creía que los reyes eran reyes poderosos porque Dios les había dado el poder, y otros eran siervos campesinos pobres porque Dios había decidido ese destino para ellos. Y en el Perú eso ocurrió durante el virreinato, cuando se creía en el virreinato que los españoles son los que tenían todo el poder por mandato divino y por eso siempre iban a estar en la clase alta, y en este caso los eh, indígenas iban a estar en una clase baja. ¿Por qué? Porque ellos lógicamente iban a ser desalojados del poder por mandato divino. Muy bien, entonces esa es la diferencia entre clase y estamento. Ahora vamos a hablar del neolítico sobre los palafitos. ¿Qué son los palafitos? Son las construcciones de los hombres, ¿no? Que en este caso era para tener viviendas, ¿no? Eran construcciones de madera en lugares donde el nivel del agua subía constantemente. Vamos a ver acá una imagen de lo que son los palafitos. Se han encontrado bastante en Europa, en la zona de Suiza, se han encontrado estas viviendas que son del Neolítico, son de la época del Neolítico. O sea, son aproximadamente hace más de 5.000 años, pero se mantienen todavía. Acá tenemos una caricatura de los llamados palafitos, ¿no? Que están casi por encima del nivel del agua. Esto es algo que se practica hoy en día en la zona de la selva, en la Amazonía, ¿no? Es algo normal, propio de su geografía y la naturaleza. Es una característica cultural del hombre del Neolítico, tener viviendas de madera sobre el agua, o palafitos. También tenemos otra característica del Neolítico, el famoso arte megalítico. ¿Qué es el arte megalítico? El arte megalítico es la característica que tuvieron estos hombres de la época del Neolítico. ¿Para qué? Para mover grandes bloques de piedra y tratar de ponerlos en una posición especial con un fin religioso astronómico. Es decir, ellos trataban de colocar piedras de distintas formas para tratar de reflejar las estrellas o tratar de formar lo que las estrellas desarrollan en el cielo, pero aquí en la tierra con grandes piedras. Y en el arte megalítico de estos hombres hubieron tres estilos de trabajo o arte megalítico. Uno se llamó los menhires. Los menhires se caracterizaron por piedras puestas de manera lineal, quizá para poder observar las sombras del sol y en la noche parte de las estrellas, es decir, un fin astronómico o religioso. Son muchas interpretaciones que se le dan a los menhires. Es algo similar a los incas cuando ponían una piedra para reflejar los rayos solares y crear un reloj solar llamado Intihuatana. Son cuestiones similares, parecidas. Entonces, un estilo de trabajo de piedra del arte megalítico se llamaron los menhires, piedras puestas de manera lineal. Me dicen que en Caral también hay. Sí, es como les digo, es una forma de los hombres para tratar de interpretar o rendir culto a elementos de la naturaleza, ¿no? También tenemos el segundo estilo de arte megalítico, que se le llama, en este caso, los dolmens. Los dolmens son piedras superpuestas encima de otra, como si formaran unas posibles mesas. Quizá también es considerado como un objetivo astronómico, religioso, tratar de justo hacer esa mesa por donde se proyecta o donde sale una estrella muy luminosa. Son distintas interpretaciones. Y el tercer estilo de trabajo de grandes piedras, porque son piedras inmensas, enormes, se llama el estilo cromlech. El estilo cromlech, vamos a verlo acá. Este lugar es un lugar muy famoso que queda en Inglaterra. Son piedras inmensas colocadas como formas de mesas de manera circular que se han encontrado en la región de Inglaterra, en una zona que se llama Stonehenge. Los cromlech son un estilo de arte megalítico de forma circular, posiblemente con un fin astronómico. Pero acá se ve pues algo incompleto, no se ve, en realidad, cuando ellos construyeron este cromlech, no era así, ¿no? Esto está un poco destruido, incompleto, quizá con el pasar del tiempo, ¿no? Pero vamos a ver aquí una reconstrucción. ¿Cómo habría sido? Así habría sido este cromlech, el famoso estilo de piedra encontrado en Inglaterra en Stonehenge.
Por eso es considerado el arte megalítico más hermoso del mundo antiguo, ¿no? De esa época. Como bien dicen por aquí, ¿no? Otra cosa. Claro, en realidad posiblemente era así, esta reconstrucción, de forma circular, con un fin astronómico y religioso, ¿no? Es muy curioso. Así que nunca se olviden de este lugar llamado Stonehenge, que es un arte megalítico que tuvo un fin astronómico. Es algo que pueden preguntar en examen de admisión, el famoso arte megalítico de Stonehenge, ¿ok? Muy bien, entonces hasta acá ya hemos visto lo que es, vamos a recordar un poco de lo que hemos estado trabajando, ¿ya? Porque la memoria a veces es un poco frágil, ¿no? Y estábamos hablando de que el neolítico es la época en la cual el hombre ya hace la agricultura, hace la ganadería, surge el excedente productivo, el grupo social ahora se llama tribu, en el Perú le van a llamar ayllus, se vuelven los hombres sedentarios y por eso surge la primera revolución, la revolución neolítica o agrícola. Los hombres del neolítico hacen palafitos, que son viviendas de madera que está sobre la altura del agua. Me dice, dolmens en la presa San Marcos me dijeron que eran tumbas. Es cierto, son interpretaciones. Por ejemplo, vamos a ver acá, ¿no? En el neolítico, en el arte megalítico, tenemos el estilo, ¿no? Tenemos el menjire, que son piedras lineales, como si fueran para rayos solares. Los dolmens posiblemente son ritos astronómicos, o también, como es algo religioso por la astronomía y las estrellas, es muy posible que hayan servido para enterrar también a personas. ¿Pero dónde? En la parte inferior o al costado. Y de igual forma, los cromlechs, como el que vemos acá, el Stonehenge de Inglaterra, quizá también en algún momento se habría utilizado como una especie de centro de entierro, ¿no? Quizá en el punto central a un hombre muy importante y continuar haciendo un rito astronómico. Son distintas interpretaciones, ¿no? Muy bien, entonces hasta acá es parte del arte neolítico. Ahora vamos a hablar de la revolución agrícola. ¿Qué es la revolución agrícola? Es cuando el hombre, por fin, hizo agricultura y al hacer agricultura su vida cambió. La pregunta es, ¿en qué lugar del mundo se desarrolló eso? Y por eso vamos a ver acá. Vamos a ubicar una parte del mundo. Tenemos acá, esto es África, esto de acá es Asia. No sé si se ubican un poco. Esto es Asia, por acá está China, la India, esto es la zona de Asia Menor o Cercano Oriente, y esto es África, ¿no? La zona de África, y este es el mar Mediterráneo. Entonces vamos a ubicar lo siguiente. Cuando los hombres deciden hacer agricultura, necesitan vivir cerca donde hay agua, cerca a tierra fértil, ¿no? Eso es importante. Entonces vamos a ver acá justamente que cuando los hombres están aquí en esta revolución, para poder cultivar, buscaron ríos. Los ríos más importantes del mundo. Ahí tienes el río Tigris, tienes el río Éufrates, tienes una zona llamada Jericó. Jericó acá está, hay un río cerca llamado el río Jordán, muy conocido en la Biblia. Tienes acá el río Nilo, en África. Tienes ahí el río Indo, que nace del Himalaya. El río Ganges, que también sale de parte de la zona de Himalaya, en la India. Y tienes acá dos ríos, el Huanghe y el Yangtze-Kiang. Son de la zona de China. Entonces, los hombres cuando están empezando a hacer agricultura en el Neolítico, buscaron los ríos para poder cultivar, hacer la agricultura e iniciar el proceso de producción o revolución agrícola. La pregunta es, ¿en qué lugares del mundo los hombres empezaron a hacer esos primeros cultivos, ¿no? O sea, ¿dónde se inició el gran cambio en el mundo, ¿no? Y vemos que en el Tigris y en el Éufrates empezaron a cultivar, por ejemplo, la cebada, ¿no? Son uno de los cultivos más antiguos del mundo. En el río Nilo, por Egipto, se hizo el trigo, el cultivo del trigo. Se empezó a domesticar el trigo en la antigüedad. En lo que es parte de China, fue el arroz en la zona de China, ¿no? Por acá me están preguntando Asia Menor. Ah, claro, esta zona es Asia Menor, pues, ¿no? Esta región es Asia Menor, donde está Jericó, ¿no? Entonces seguimos, ¿no? El arroz es en la zona de China. El azúcar es en la zona de la India, por el río Indo, el azúcar, ¿no? Y de todos estos lugares donde se está empezando a iniciar los cultivos y se está iniciando una revolución agrícola, hay un espacio del mundo donde por primera vez se inició todo. O sea, ¿en qué lugar del mundo se inició todo por primera vez? Esa es la pregunta. Entonces, para eso,
Yo les pregunto, ¿no? ¿Ustedes saben cómo se llama el lugar del mundo donde se inició la revolución agrícola o el inicio del cultivo de las plantas? Es un espacio geográfico muy conocido. ¿Alguien sabe cómo se llama ese lugar? Por si acaso. O sea, acá tenemos varias zonas. Ah, por ahí Luz de Victoria me dice, media luna fértil. Es correcto. ¿Y dónde está la media luna fértil? En esa parte del mundo. Vamos a ubicar la media luna fértil. ¿Ya? ¿Quieren que lo ubique? A ver, por acá algunos me están diciendo. Está Éufrates Tigris, me dicen por ahí. Éufrates Tigris. Muy bien, vamos a ubicarlo, ¿ok? A ver, la media luna fértil. Les presento a la media luna fértil. Eso es la media luna fértil. Atraviesa el Tigris y el Éufrates, pasa a Jericó y también llega a parte del río Nilo. Este espacio, que es la media luna fértil, es el lugar donde se inició la revolución agrícola. Es el lugar donde también van a surgir las primeras grandes civilizaciones del mundo, como Mesopotamia y Egipto, en la media luna fértil. Ese lugar es llamado así, ¿no? La media luna fértil. ¿Por qué es importante? Porque en ese lugar, por primera vez en el mundo, se originó la agricultura. A esa zona se le llama el Cercano Oriente, o también llamado, como bien me están diciendo, Asia Menor. Entonces quiero que se entienda, que por eso les pregunto, ¿no? ¿Se entiende la media luna fértil? ¿Qué cosa es? A ver, quiero que me confirmen si se entendió qué cosa es la media luna fértil. Es el espacio del mundo donde por primera vez se origina la agricultura, ¿no? Y abarca parte de lo que es Mesopotamia y Egipto, ¿no? Es un espacio imaginario, ¿no? Que forma una media luna. Por eso le llama la media luna fértil. Muy bien, entonces, esto es un ejemplo de la revolución agrícola. Los lugares del mundo donde se iniciaron los cultivos, ¿ya? En el mundo estamos hablando. En el Perú ya es otra cuestión que vamos a hablar en Historia del Perú, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar de una revolución también, que es en este caso la revolución urbana. Miren, ¿ah? La revolución urbana. ¿Qué es la revolución urbana? La revolución urbana también es un cambio en la producción, pero ahora se va a desarrollar en el aspecto de la construcción de ciudades. Cuando los hombres ya se establecieron de manera fija, se volvieron sedentarios, porque ahora tienen excedente productivo, deciden crear viviendas más sólidas y más fijas, ¿no? Es por eso que en el mundo los hombres van a empezar a establecer la construcción de ciudades o centros urbanos que concentren a la población y que tengan una clase gobernante, un Estado. Y vamos a ver que en todo el mundo hay lugares donde se crearon las primeras ciudades de todo el mundo. Vamos a ver acá a las ciudades más antiguas del mundo cuando ya los hombres se volvieron sedentarios. Por ejemplo, tenemos una zona que se llama Jericó. Jericó queda en Jordania. Y en Jordania, Jericó, se encontró una de las ciudades más antiguas del mundo. Era una ciudad que tenía una forma de fortaleza, ¿no? Para defender posiblemente todo el excedente productivo que ellos tienen, ¿no? La región, en este caso, de Jericó, ¿no? Muy bien, esta es una de las ciudades, Jericó. Vamos a hablar acá de otras ciudades. Vamos a hablar, por ejemplo, ahora de, en este caso, Cataluyuk. ¿Dónde queda Cataluyuk? Cataluyuk queda en la zona de Turquía. Cataluyuk queda en Turquía. Acá también se encontró otra de las ciudades más antiguas del mundo. Pero esta ciudad de Cataluyuk es muy curiosa. Miren aquí. Los hombres viven de esta manera. Así es la ciudad. No tiene calles, no tiene cuadras. Es decir, los hombres se trasladan por los techos. Ven acá. Esta es una casa que no tiene puerta. No tienen puertas, solo tienen ventanas pequeñas. Y tienen acá un orificio por donde ingresan a su casa. Y cuando salen y quieren visitar al vecino, se pasan por los techos. Llegan al vecino, al otro techo. Y así fue la ciudad de Cataluyuk, que queda en Turquía. Profesor, ¿por qué hacían una ciudad así, todo pegada, sin calles, sin puertas? Posiblemente por el temor de evitar que le quiten su producción, ¿no? Acá me dicen, Luz me dice, profesor, en mi cuadra también camino por los techos de mi vecino. Bueno, hay algunos lugares que es así, todo muy pegado, pero acá no hay puertas, ¿verdad? No hay puertas, aquí no hay avenidas, todo está pegado, posiblemente para cuidar el excedente productivo. En la famosa ciudad de Cataluyuk, que queda aquí, en Turquía, en la famosa península de Anatolia, Turquía. Muy bien, otra ciudad importante antigua es la ciudad de Ur, la famosa ciudad de Ur. ¿Dónde queda la ciudad de Ur? En el actual Irak. Y acá vemos otro ejemplo de una de las ciudades más antiguas del mundo que pertenece, ya sabes tú, a la cultura de Mesopotamia, ¿verdad?
la ciudad de Ur, Mesopotamia. Y bueno, también tenemos que tomar en cuenta a Perú, pues, ¿no? El Perú también es considerado una de las ciudades más antiguas del mundo, la ciudad de Caral, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo de la ciudad de Caral, con plazas circulares hundidas, terrazas, una pirámide trunca o escalonada, con un fogón en la parte superior, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la importancia acerca de la revolución urbana, que da a entender que el hombre está en un proceso ya de sedentarismo total y ya controla bastante la producción. Muy bien, claro, América siempre tiene que estar presente a la vanguardia con el mundo en antigüedad. ¿Ok? Muy bien, entonces, hasta acá es la parte de lo que es el neolítico, ya hemos hablado de todas las revoluciones y lo que vamos a hacer ahora es, quiero mostrarles un pequeño video, ¿no? Acerca de los hombres de la prehistoria, ¿no? De cómo ellos se organizaban, cómo lucharon contra los animales, etcétera, ¿verdad? Me están diciendo, Petra, profe, es de esa época. Petra es un poco posterior, en la famosa edad de los metales, cuando ya salen las civilizaciones como Mesopotamia y Egipto. Y de eso vamos a explicar en la próxima clase, ¿no? Vamos a hablar ya de las civilizaciones, la edad de los metales, ¿no? Con Mesopotamia y Egipto. Ahora quiero pasarles un video para poder finalizar, ¿no? Esta parte de la clase. No sé si quieren un video o ya no quieren más videos. ¿Quieren un video más? A ver qué me dicen ustedes en el grupo. ¿Sí o no? Sí, muy bien, vamos a ver un video final. ¿Ok? A ver, dígame, ¿se observa la imagen del video para darle play? ¿Se observa o no? A ver, confírmeme, para darle play. Normal, sí se ve, listo. Entonces vamos a ver el video, ¿ok? A ver, atentos por favor, son videos especiales para ustedes. A ver. Es el final del año y la muerte acecha en cada rincón. En los próximos 5 minutos vivirás el momento más duro de toda la historia de la humanidad. Así es como Far Cry recrea la Edad de Piedra. Eres Takar, un avezado guerrero de la tribu Huella, conocido como el Señor de las Bestias. Para sobrevivir, deberás embarcarte en una aventura salvaje con armas brutales, tribus agresivas y viajes místicos. Takar y su pueblo están al final de la cadena alimentaria, amenazados por hombres y bestias por igual. Para vencer a sus enemigos, Takar tiene un poderoso armamento a su disposición. Palos resistentes, lanzas versátiles y diferentes versiones del efectivo arco con flechas son la base de su arsenal. Pero puede fabricar armas letales usando materiales preciosos que encuentra en el entorno. El arco doble acaba con dos enemigos al mismo tiempo, y añadir fuego convierte a un oso de las cavernas en una destructiva bola de fuego. Las bombas venenosas vuelven a los enemigos uno contra otro, mientras que las bombas de abejas crean distracciones letales, ondas, trampas y las armas completan el equipamiento de Takar. La creatividad es importante a la hora de afrontar cada amenaza, especialmente cuando se enfrenta a una fortaleza llena de peligrosos guerreros. Pero Takar tiene algo especial. Su habilidad de domar y controlar bestias salvajes le eleva de presa a cazador. Su compañero inseparable le aporta numerosas ventajas al escudriñar la zona desde el aire o acabar con enemigos. Otros animales proporcionan una ayuda muy útil. Tejones que aterrizan a las criaturas salvajes, grandes felinos que eliminan sigilosamente a los enemigos y osos que crean el caos en plena lucha. Algunos animales pueden montarse para dar movilidad a Takar en la batalla y transportarle por esta vasta tierra. Para salvar a la humanidad, Takar tiene que conquistar a otras tribus. Liderados por el maníaco Ul, los Udam son malvados moradores de las cavernas que atacan sin razón. Para ellos, no hay diferencia entre cazar hombres y cazar bestias. La carne es carne. El único pueblo al que los Udam odian más que a los Huenya son los Itzila y su despiadada líder Batari. Adoradores del dios Sol, los Itzila esclavizan a sus víctimas y aterrorizan a sus enemigos con su dominio del fuego. La vida salvaje no es lo único que encontrarás en este mundo. Una exuberante naturaleza proporciona a Takar la materia que necesita para crear su amplio arsenal de herramientas. Cazador experto, Takar sabe leer cada detalle del entorno. Para reconstruir su pueblo, tendrá que usar sus habilidades y encontrar, rescatar y proteger a los miembros de la tribu Huenya. Liberar todo el potencial de su pueblo requiere que Takar consiga los recursos necesarios para construir refugios apropiados.
Los recién reclutados especialistas le ayudan a desarrollar nuevas técnicas. Y una mayor población da pie a viajes espirituales que podrían salvar a los Wenya de la extinción. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta acá sería esta parte del video. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el video, jóvenes? Un poquito fuerte algunas zonas, ¿no? Sí, me dicen, ¿no? Algunas escenas están un poquito fuertes. Sí, a ver, ¿qué me están diciendo? Ah, ya, sí, vieron una parte. Ya, bueno. En todo caso, yo les voy a pasar también los links para que ustedes puedan compartir estos videos, ¿ya? Y los puedan ver. Bueno, jóvenes, en todo caso, hasta acá sería pues la clase de lo que es la prehistoria, ¿ya? La próxima semana vamos a continuar con lo que es Mesopotamia, Egipto, ¿ya? Ahora por el grupo de WhatsApp les voy a enviar lo que es en este caso, lo que no les mandé a otros, ¿no? Les voy a enviar lo que es el sílabo, ¿no? El sílabo y también un banco de preguntas para que ustedes puedan desarrollar aparte. Sí, no se preocupen, por el WhatsApp les voy a mandar todos los archivos. Y el link del video para que puedan ver nuevamente los videos que les he visto, ¿no? Creo que les ha gustado los videos. Sí, muy bien. Ah, ya, me dicen que quieren la imagen del mapa para tomarle captura. Ah, ya, sí, no hay problema. Vamos a... la imagen del mapa, ¿ok? A ver, vamos a... Este mapa, ¿verdad? Ya, muy bien. A ver, tomen su captura para que puedan estudiar así, repasar lo que es la media luna fértil. Esto viene bastante en los exámenes, ¿ya? Lo que es la media luna fértil. O sea, lo que es muy importante y preguntan. ¿Ok? Muy jóvenes. Entonces, la edad de los metales vamos a hacerlo, sí, en la próxima clase cuando hablemos de Mesopotamia, las primeras civilizaciones, porque ahí vamos a hablar de los metales que ellos van a utilizar, el cobre, el bronce y el hierro. No se preocupen. ¿Ok? Entonces, hasta aquí sería nuestra clase del día de hoy de Historia Universal. Ya, muchas gracias por haber estado aquí presente en la clase. Espero que se haya entendido la clase, que haya sido bastante didáctica para ustedes, porque esto es lo más importante, ¿no? Didáctico, ¿no? Sí, te escucho, Jennifer. ¿Quieres preguntarme algo? Me está poniendo una buenita. Ah, ya, gracias, gracias. Sí, muy bien. Entonces, hasta acá sería todo, amigos. Y les voy a pasar todos los materiales para que lo puedan seguir estudiando a través del grupo privado del WhatsApp. ¿Ok? Entonces, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase que va a ser el día martes. Vamos a tener la clase de Historia del Perú. ¿Ya? Ya sabes. Y que viva Alianza, me dicen. Claro, que viva Alianza. Alianza Lima lo mejor. Y todo porque son mi salón favorito, porque tu ingreso es mi compromiso. Eso siempre les digo a todos ustedes. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Muchas gracias y que pasen buena noche. Gracias a ustedes.